Día 3. Round 5. Mikhail Kosin, Attila Demirian. No tenía expectativas con respecto a su apertura ya que usaba una apertura diferente cada vez. Después de que puso el patrón en la mesa, recordé su juego contra Love ya que esta era la misma apertura. Love eligió el blanco y recordé la posición después de 5 movimientos que parecían ser una ventaja negra para mí. Analicé algunos resultados, pero al igual que en la mayoría de las aperturas de borde, hay demasiadas continuaciones posibles para garantizar cuál es la mejor. Por eso decidí pensar en tácticas en lugar de movimientos. Utilicé la información que tenía en ese momento. Todo lo que sabía era que a Kosin le gusta jugar pasivo y posicional en las primeras etapas del juego. Es creativo y capaz de contar los movimientos muy por delante, pero definitivamente es demasiado pasivo al principio. ¿Qué puedo hacer con esto? Decidí darle la iniciativa, esperando que él se diferencie de su estilo habitual para poder mantener el control y realizar algunos contraataques más adelante cuando cometa un error. En caso de que insista en jugar pasivo con el color blanco, intentaré sobrepasarlo agresivamente. Me gustaban ambas opciones. En esta apertura el blanco tiene la iniciativa porque las piedras negras no están conectadas. Las blancas pueden decidir a dónde ir y qué lado atacar. El negro solo puede atacar si el blanco le da una oportunidad, mientras que el blanco puede decidir si quiere ser ofensivo o pasivo. Comprendiendo esto y familiarizándome con los posibles patrones, tenía confianza para jugar como negro. No pasaron 10 segundos antes de que jugara el cuarto movimiento. Pensé que había hecho suficientes análisis en casa y buenos planes para esta apertura. Di algo de tiempo para la posición antes de hacer mi movimiento. 5 y 6 parecía encajar en mi plan, así que lo jugué. Para mi sorpresa, el 6 llegó tan rápido como el 4. No esperaba ni el sexto movimiento del juego de Love ni una respuesta tan rápida. Ahora estaba seguro de que estaba bien preparado para esta situación. Su sexta piedra es una buena prueba de mi suposición previa al juego. Jugará un juego pasivo. Probablemente nunca hubiera considerado tal movimiento ya que no me gusta ser demasiado pasivo. Mi primera idea fue 7, G5 porque parece ser un hecho. No tenía prisa, por lo tanto observé otras opciones también. Finalmente, elegí mi idea original. A veces, cuanto más simple, mejor. 8 siguió inmediatamente de nuevo y tampoco usé mucho tiempo para jugar 9. En poco tiempo, el décimo movimiento también estaba en el tablero. En este punto del juego, he usado más de 60 minutos de mi tiempo, mientras que mi oponente solo perdió 5 minutos. Demasiado raro. En mi opinión, no es beneficioso jugar tan rápido en tales torneos. Había varios jugadores en este campeonato mundial que deberían pensar en esto. Incluso si hubiera hecho un análisis en casa, un poco más de reflexión es necesaria, solo para familiarizarse con el juego, familiarizarse con las opciones y descubrir qué está pasando en la mente del oponente. Además, los análisis previos pueden engañarlo fácilmente. Soy un buen ejemplo para esto. De todos modos, me alegré de ver este décimo movimiento y el 11, F4 estaba delante de mis ojos muy rápido como el movimiento más fuerte. Lo jugué de inmediato y la respuesta fue rápida de nuevo. Creo que él quería presionarme jugando tan rápido. No me importaba, ya que mi posición era mucho mejor, y 13, D6 era una obviedad. Este fue el momento en que realmente comenzó a pensar profundamente. Dejé nuestra mesa tratando de relajar mi mente. Sabía que mi posición era excelente, tal vez incluso negro Sure Win. Utilizó más de media hora antes de hacer 14H7. La posición resultante fue un buen rompecabezas. ¿Cuál movimiento 15 es preferible? Pensé que si la defensa inferior no es victoria negra, entonces el superior sería mejor. Estuve muy cerca de visualizar mi victoria después de 15H4. Pero fallé. Todo lo que sabía era que podía salir en buena posición. 16 se jugó rápidamente de nuevo, pero lo esperaba. 17E7 es lógico y según mis cálculos actuales 18E4 era el mejor movimiento para el blanco. No vi ninguna victoria después de eso. Solo una ventaja negra satisfactoria. Supuse que él podía ver lo mismo, pero estaba equivocado. Jugó una jugada 18 diferente, usando su 4, que fue un gran error.
Una vez más, él no usó el tiempo suficiente para pensar aquí en mi opinión. Este punto es crítico para el blanco y tuvo mucho tiempo. ¿Por qué no se aseguró de jugar la mejor jugada? Después del juego me dijo que visualizó todo y se sentía bien con ese movimiento. La secuencia que yo memorizaba se ve como 18, E4, 19, D7, 20, H8, 21, H9, 22, G7, 23, I9, 24, D3. El movimiento clave de esta variante es 24, una amenaza de victoria por conexión de cuatros que permite a las blancas tomar un tiempo. No pude prever los mejores 25, pero probablemente jugaría 25, E3. En este caso, tengo una mejor posición y grandes posibilidades de ganar alrededor del centro, aunque mi vida sería complicada. Como dije 18, llegó rápido y también 20, 22 y 24. Porque los contó previamente. Encontrar la victoria por conexión de 3 no fue un problema y tuvo que reservarme su primera derrota en Tallinn después del movimiento 27. Respeto mucho a Mikhail Kosin, pero debo decir que este juego constituye un buen ejemplo de una gestión del tiempo terrible. Todos los jugadores deben aprender de ello. Al principio, no te confíes completamente en tus análisis anteriores al juego. En segundo lugar, no hagas ningún movimiento en apuros innecesarios. Si tienes mucho tiempo, cuenta los movimientos y las combinaciones varias veces. Si has visualizado hasta 2, 4 o 6 movimientos, visualízalo de nuevo. Consulta otras posibilidades, una y otra vez. Utiliza tu tiempo sabiamente cuando no hay absolutamente ninguna necesidad de apurarse. Establecí mi liderazgo con esta victoria, con 5 puntos, mientras que 4 jugadores tenían 3,5 y 3 puntos. La ventaja de 1,5 puntos en el medio tiempo se sintió bien, especialmente porque terminé con 5 jugadores fuertes, que tenían buenas posibilidades de llegar al podio. Sin duda, la segunda mitad de la competencia parecía más fácil, pero no me dejé llevar por la tranquilidad y la confianza. Tuvimos un descanso en el torneo después de la ronda 5. Al día siguiente pudimos descansar ya que no había partidas. Tuve un buen sueño largo y un poco de diversión con amigos en Tallinn. Estaba deseando que llegara el día siguiente, mi así llamado día ruso. Día 5. Round 6. Attila Demmian, Víctor Valaval. Mi oponente era el ganador del torneo de clasificación, quien se desempeñó sorprendentemente bien ahí. A pesar de sus resultados recientes, no estaba preocupado. Pude detectar algunos errores fundamentales en su juego y tenía mucha confianza para ganar el próximo partido. Sabía que él era capaz de elegir un color si le gustaba un lado en la fase inicial del juego. Tenía que encontrar una apertura que cumpliera los siguientes requisitos. No demasiado equilibrado. No demasiado afilado. Que no sea un surewin fácil. Que no sea una apertura que conociera anteriormente. Y no debería ser fácil poner un swap 2 en contra. Al final pude encontrar la apertura que estaba buscando. La utilizada por el equipo que representaba a la República Checa en Budapest, en el Campeonato Europeo de Komoku por equipos 2012. Analicé completamente esta apertura y, como algunos otros jugadores, sabía que era surewin blanco. La victoria era difícil de demostrar y aún más difícil de jugar en un juego en vivo, por lo tanto no me hubiera importado jugar como negro. Lo que hace que esta apertura sea una buena arma contra los jugadores que no están familiarizados con ella, es que parece una ventaja negra porque 1 y 3 están bastante cerca. Mi plan funcionó de nuevo, él eligió al negro y yo jugué el movimiento que me llevaría a la victoria. 5 fue rápido y me confundió un poco. Recordé rápidamente mi biblioteca de esta apertura y me di cuenta de que me faltaba probar la victoria en blanco después de 5F10. Todo en lo que trabajé fue 5 y 8. Ya que es el mejor movimiento aquí. Tal vez tuve algunos análisis cortos en 5F10, pero no lo terminé diciéndome a mí mismo que de todos modos debería ser un blanco surewin. Pensé que tales posiciones probablemente no ocurrirían en los campeonatos mundiales.
La falta de esta rama no fue un gran problema, ya que tenía más de 2 horas para encontrar la mejor manera de jugar y demostrarme que 5F10 es realmente una victoria blanca. El 6 fue un pan comido y para mi sorpresa, el séptimo movimiento se jugó casi instantáneamente. ¿Por qué? Jugó tan rápido como Cosin. Pero Cosin tenía esos movimientos preparados antes del juego. Me preguntaba si era lo mismo con Víctor. No podía creerlo, ya que si estuviera preparado, seguramente habría jugado algo mejor. Solo esperaba 7F8. Pero viendo el séptimo movimiento real, me sentí muy cómodo. Pasé más de 1 hora para encontrar la victoria. Pero al final lo conseguí. La combinación de 8, F8, 10 y 10 es excelente, el negro no tiene medios de defensa. Su 11º movimiento fue sorprendente de nuevo, pero 12 claramente allanó el camino para la victoria. La victoria más difícil de visualizar sería 11, I11, 12H11, 13H12, 14J10, 15K10, y 16E9. De todas formas las negras no tendrían manera de sobrevivir al ataque. Round 7. Maxim Krasnov, Attila Demirian. Casi no tenía expectativas al ir a este juego, ya que el estilo de Maxim es difícil de describir y él no tenía experiencia previa en Gomoku Sua 2. Por lo tanto, no podía adivinar el tipo de apertura que tendría que enfrentar. Hasta el momento, solo ha utilizado aperturas de borde donde las posibilidades eran equilibradas y ambas partes tenían varias opciones al principio. Esta vez, sin embargo, cambió este enfoque y me proporcionó una forma utilizada frecuentemente durante los campeonatos mundiales actuales. Esta apertura se jugó varias veces en Tallinn anteriormente, pero la mayoría de las veces se inició desde el origen 1, H8. Tuve que reunir toda mi información sobre esta apertura ya que nunca la he analizado y no tenía idea de qué color era mejor. Los hechos. Hace una ronda en el mismo día, Gergo cambió la apertura a una intersección más cerca del borde contra Nipoti. Nipoti eligió el blanco y ganó el juego. Sabía que ambos estaban familiarizados con la apertura. Recordé que Vladimir me dijo que esta apertura es negra y segura hace unos días. Anteriormente en la ronda 3, Zukowski la usó contra Sajk. Y en la ronda 5 Nipoti la jugó contra Muratov. También me di cuenta de que a Maxim nunca se le ocurriría tal apertura por su cuenta. Alguien debe haberlo sugerido. Jugó 1, F8, lo que hace que las dos intercepciones de apertura se acerquen más al borde. Eso era todo lo que sabía sobre la situación y, para ser honesto, estaba muy confundido. Intenté calmarme y juntar todas las piezas. Lo primero que me di cuenta fue que Nipoti me mintió cuando dijo que era ventaja negra. Los jugadores se confunden mutuamente una y otra vez para ganar ventajas más adelante. Por lo tanto no estaba enojado con él. Si fuera Surewin negro de verdad, no habría elegido blanco contra Tot. Creo que cambiar la apertura a una intersección más cerca del borde no afectó las posibilidades. Así que supuse que podría ser victoria para el blanco, pero esta vez estábamos 2 intersecciones más cerca del borde. ¿Hace alguna diferencia? Solo podría entenderlo si pudiera recordar todos los movimientos del juego Tot contra Nipoti. Vi ese juego solo una vez, en la pausa del almuerzo. Lo revisé rápidamente, ni siquiera tratando de entender los movimientos y la teoría. Todo el proceso solo tomó medio minuto desafortunadamente. Deseaba estar más consciente y haber estudiado el juego con más detalle. Solo debería haber pasado 2 o 3 minutos para memorizar todo. De todos modos estaba sentado y tratando de recordar los movimientos, por mucho tiempo. Pude visualizar ese juego hasta la jugada 14, el momento clave, pero no más. Recordé que el blanco tenía una buena cantidad de espacio en la zona ganadora. En esta apertura, el blanco tendría menos espacio debido a que la posición se desplaza hacia el borde. No pude realizar un cálculo suficiente, por lo tanto, dejé de trabajar en base al juego de Tot y Nipoti. Ya había gastado bastante tiempo para pensar, pero no quería poner un SWAT 2, por lo que hice un intento de idear una nueva teoría. Suena como una idea valiente, pero en última instancia, tonta. Estaba escaneando 4E10 y un montón de quintos movimientos diferentes.
Intenté resolver la teoría previamente jugada en la partida de Todd contra Nipoti, agregando el octavo movimiento de bloqueo en el otro lado. Tenía muchas ideas pero no me estaba acercando a mi objetivo. Perdí mucho tiempo jugando con teorías y me puse ansioso. Estaba confundido y enojado debido a mi mala gestión del tiempo. Decidí que solo intentaré hacer un buen swap 2 y jugar desde una nueva posición. Como dije anteriormente, no soy tan bueno para crear posiciones swap 2. No fue diferente esta vez, elegí una mala forma. No tenía otra idea que esta, por eso lo puse. No es difícil darse cuenta de que el blanco tiene una ventaja decente. Sin embargo, no estaba preocupado porque sabía que es probable que mi oponente juegue movimientos extraños e inesperados. Mientras él pensaba, yo sabía que iba a jugar como negro y me preparaba para un momento difícil de defensa. No tenía ninguna expectativa sobre los 6, así que traté de relajarme. Apenas usó 10 minutos y jugó 6 y 10. Pensé, ¿por qué estos jugadores rusos son tan rápidos para jugar movimientos al principio? Si el negro jugara una defensa pasiva aquí las posibilidades se ven muy mal. Estaba claro que tenía que encontrar algo ofensivo, algo para agudizar la situación. Afortunadamente encontré una gran continuación en 7, G7. Me preparé para 8, H6 y 8, H7 ya que encontré que esa era la respuesta ideal. Su siguiente movimiento me sorprendió y me pareció un poco descuidado. Estaba concentrado y pronto me di cuenta de que podía hacer una secuencia ganadora comenzando con 9, E9. Si hiciera 10 en el lado superior, entonces ganaría 11 F5. Sospechaba que 11, D10 y 13, D11 podría ser una victoria por ventaja posicional pero no pude prever todo. Por suerte no importó, ya que antes me di cuenta de que el 11, F10 era victoria. Las piedras blancas en juego no atacaban ni defendían. Se jugaron algunas piedras más, hasta que se dio por vencido después de 17 E11. Aunque parece un juego simple, fue muy agotador mentalmente. Mi proceso de pensamiento sobre la apertura en sí fue difícil de manejar, ya que estaba muy confundido. Hablando francamente, calificaría mi rendimiento como bajo, debido a la gestión del tiempo y al mal swap 2. Afortunadamente, pude castigar el primer error que cometió mi oponente, y así conseguir el punto. Se realizaron 7 rondas y solo quedaban 4. Yo lideraba con puntaje máximo, mientras que Nipoti, 5,5 puntos, Cosin, 5 puntos, y Louve, 4,5 puntos. 2 de mis oponentes restantes eran 11º y 12º en este momento, y aún no había jugado a Pajuste, que no tenía ninguna experiencia de Komoku importante. Teniendo en cuenta que solo tuve que ganar 1,5 puntos de los siguientes 4 juegos, mi finalización podría haber sido fácil. Pero por el contrario, habría cometido un gran error al tomar a mis próximos oponentes a la ligera. Ya llevábamos 5 días en el torneo y el proceso fue muy agotador. Probablemente uno no puede entender sin una experiencia similar. De todos modos, tuve una noche para descubrir mi táctica de apertura contra Pavel Louve, con quien me reuniría a la mañana siguiente.